querían matar a Jesús. Y usted dice, pero hay como una contradicción en lo que ellos predican éticamente y lo que ellos hacen. Por eso Santiago dice que Dios no haga no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Si hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no hace. Ahora bien, vamos a ir descifrando la ley, ¿verdad? Primeramente, a la luz de la Biblia, la ley de Dios, y luego vamos a entrar en lo que es la gracia. Yo voy a hacer una pregunta esta mañana. La ley de Dios existía antes del pecado. ¿Existía antes del pecado la ley? Sí. Ok. Existía otra pregunta. ¿Existía la ley antes de la creación del mundo? Sí. Ok. ¿Cuántos dicen que sí, que existía la ley antes de la fundación del mundo? El hermano aquí, su madre aquí. Nosotros, ok. ¿Quiénes creen que no existía la ley antes de la creación del mundo? Ah, pues hay un grupo que no entendió. Ah, Ahora existía. no entendieron. ¿No entendieron? Porque no está ni con una cosa ni está con la otra. Y así no se puede, hermano. Uno tiene que estar de un lado, tiene que estar del otro. Eso digo que aquí no hay punto neutro. O está conmigo y le pagamos, o está con el otro. Aquí no, yo no estoy ni con Dios ni con el otro. No, tiene que estar con uno de los dos. Y el tema claro, que no es conmigo contra mí. Exacto. Eso es así. ¿Cuánto creen que existía la ley antes de la creación? O sea, que la ley existía. ¿Y cuántos creen que no existía la ley antes de la creación? ¿Cuántos creen? Vamos a ver aquí. ¿Ustedes creen que no existía ley en el cielo? Ok. Hay que respetar cada opinión, ¿verdad? Bien, a la luz de la Biblia, la ley, lo primero que hay que entender, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son eternos. ¿Qué son? Eterno. Eternos. Son perfectos, son unipresentes, son omniscientes, se lo saben todo, lo pueden todo, son todopoderosos. Ellos tres son los únicos seres que son perfectos y tienen vida en sí mismos y que su vida no depende de otro, sino que la vida es, ellos son en sí mismos, ellos son la vida, pero están por encima de la vida, están por encima del ser humano en conocimiento, en creación. Cuando usted ve los astros, las estrellas, usted dice, wow, pero Dios es grandioso. Usted entiende por qué el salmista siempre dijo, cuán grandes son los cielos. Mira cómo los cielos cuentan la gloria de Jehová. Y los atrios. Entonces Dios, el Padre, en su inmenso amor y misericordia, porque Dios, si usted conoce a Dios bien, que es de la vida eterna, usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios que le gusta compartir su gloria con los seres creados. Dios no vive para sí. Entonces Dios creó las huestes angelicales, que son los serafines y los querubines. Al crearlo a ellos, entonces Dios pone una ley que tiene que regir el cielo. Porque dice la palabra del Señor que el primer mandamiento que Dios puso en el cielo fue lo único. La ley, que hay un Dios que usted debe adorar. Los seres creados, los ángeles sabían que tenían que adorar a quién, a Dios, que tenían que honrar a Dios, que tenían que darle la gloria a quién, a Dios, pero no porque Dios es un ser egoísta, sino para preservar la unidad, el orden y la disciplina en el reino de los cielos.
Amén. Por lo tanto, Lucifer, porque Dios creó a Lucifer, Dios no creó a Satanás. Lucifer se convirtió en Satanás él mismo con su desobediencia. Dios creó un ser perfecto. Ahora, ustedes nunca se han preguntado por qué Lucifer en el cielo no le cogió odio al Padre ni le cogió odio al Espíritu Santo. Fue ahí. ¿Ustedes saben por qué? Voy a contestar la pregunta a la luz de la Biblia y del Espíritu Profecía. Porque la gloria del Padre era tan grande, dice Juan, que nadie ha visto al Padre, solamente ¿quién? El Hijo. Entonces, el Padre se manifestaba por las huestes angelicales a través de ¿quién? Del Hijo. Y para que las huestes angelicales pudieran entender a Dios, Jesús tuvo que hacerse en forma, no es que Dios es un ángel, no es que Jesús es un ángel, Jesús es Dios. Entonces hizo en forma de un ángel. Por eso se dice el ángel Miguel. Y en la Biblia se menciona varias batallas de Jesús llamado Miguel. Que por cierto, a Jesús le llaman muy poco Miguel. Pero una etapa de la vida de Cristo que él se llama Miguel. O se llamaba Miguel. Miguel fue el que peleó con el cuerpo de Moisés contra Satanás, según Judas capítulo 1. Miguel fue ese ángel poderoso. Entonces, Satanás nunca vio a Cristo como Dios. Nunca lo vio como Dios, lo vio como un ángel. Dice así el Señor, le decía a toda la gente que él se molestaba porque Dios todo lo designios se lo contaba al Hijo. Y él decía en su corazón, pero ¿cómo él siendo un ángel igual que yo, Dios puede confiarle en todas las cosas y a mí no? ¿Y usted quiere que le diga una muestra bíblica de que eso es real? Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. En las 3 tentaciones, Satanás le dice, te voy a decir una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento para que ustedes vean que Satanás nunca entendió, ni aún ha entendido en este tiempo que Jesucristo es Dios. En las 3 tentaciones, Satanás le dice a Cristo, si eres, ¿saben qué significa esa palabra en griego? Porque recuerden que la Biblia se escribió en griego, no en español. A veces tiene un significado más fuerte en griego que en español. Esa palabra, si tú eres hijo de Dios, es que Satanás está diciendo, si todavía tú te crees que siendo humano, tú eres Dios, demuéstrame que tú eres Dios convirtiendo esta piedra en pan. Tenía dudas Satanás de que Jesús era Dios. Eso viene desde el cielo. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? Él le dijo, si tú en verdad Dios está contigo y tú eres Dios, ¿por qué no bajas tú? Te salva a tú mismo y nos salva a nosotros, los ladrones que estaban ahí. Satanás siempre ha tenido duda de la divinidad de Cristo. Y hoy lo ha llevado a la mente de los hombres. ¿Cuántas personas científicos, sabios para el mundo, entienden que Cristo no fue Dios, que Cristo fue simplemente un ser humano? Otra, en el Antiguo Testamento, otra prueba de la duda de Satanás con respecto a Cristo. Recuerden en la tentación con Eva, que él le dice a Eva, porque sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, Dios sabe que ustedes serán dioses igual que él. ¿Sabe que Satanás está diciendo a él y a todos nosotros? Que para Dios ser Dios tenía que comer del árbol del bien y del mal. Y si vemos la ley, Satanás violó los 10 mandamientos en el reino de los cielos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9? Que lo acusaba día. ¿Y qué mandamiento es ese? El 10º, el 9º. No levantará falso testimonio contra tu hermano. Satanás violó el segundo mandamiento, que solamente había un Dios, un solo Dios, que era la adoración de Dios, él quería que se la adoraran a él. La
gloria que le pertenecía a Dios, él quería que atribuírsela. ¿Qué otro mandamiento violó Satanás? Dice Juan 8:44 que él vino a matar y a robar. Ahí hay dos mandamientos: no matarás, no hurtarás. Y del sábado ni hablemos. ¿Cuántas cosas a través de los siglos Satanás ha hecho para que la gente vea el sábado como algo pesado? Primeramente con los escribas y fariseos, que le pusieron 600 leyes, le añadieron al cuarto mandamiento. ¿Quién guardaba esa ley? Era un plan de Satanás poner que el sábado era una carga para él, para que no le digan: no, yo no puedo guardar eso. Cuidado, hermanos, si nosotros le estamos poniendo mucha carga a los que vienen a bautizarse. A veces le queremos exigir mucho al que se va a bautizar, cuando nosotros tenemos años luchando con luchas igual o peor de que el que se va a bautizar. Entonces, ¿violó Lucifer la ley en el cielo? Sí. A Eva pasó lo mismo. ¿Qué dice que Eva codició el fruto? ¿Lo codició, sí o no? ¿Qué dice un mandamiento? No codiciarás. ¿Qué más hizo Eva? Habló mal de Dios, porque Dios habló de comer, Dios no habló de tocar. Levantó que un falso testimonio. Quería ser Dios, Eva, porque el consejo que Satanás le dice que si tú comes ese árbol, tú vas a ser que igual a Dios. Quería ser igual. No se conformó que Dios la hizo perfecta. No se conformó que Dios le dio un paraíso. Quería ser más allá. Y para los que creen, que tener una naturaleza perfecta es una ventaja, le voy a decir que Satanás tenía una naturaleza perfecta y cayó. Eva y Adán tenían una naturaleza perfecta y cayeron. Porque el pecado no está en lo que yo hago, sino lo que yo pienso. La batalla no la pierdes tú cuando tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa. La batalla la perdiste tú aquí en la mente ya. Le doy un ejemplo, con respecto a la ley. Cristo, los escribas y fariseos decían que adulterio era vivir con una mujer y llevarla a un hotel. Aunque tú la habías devorado en tu mente, ellos entendían que el acto era que validaba el pecado. Cristo dijo: no. Yo tengo algo que decirle a ustedes. Cuando usted lleva una mujer a su mente, en su corazón, ya usted adulteró. No hay que ir a un hotel, a un lugar de eso que van la persona, ya usted ¿qué? Otro punto. El pecado se va ¿a dónde? Por los 5 sentidos ¿de qué? Del alma. Las 5 avenidas del alma. ¿Quiénes me dicen cuáles son las 5 avenidas del alma? Los ojos. Los ojos, el olfato, La boca. los oídos, la tráquea Y el gusto. y el gusto. Por esas 5 avenidas del alma, Satanás entró en la vida. El gusto, cuando probó el fruto. El oído, cuando escuchó la voz de Satanás y dejó de escuchar la voz de Dios. Cuando creyó más en la voz de Satanás que en la voz de ¿quién? De Dios. Cuando lo tocó, ahí usó. Y si nosotros, como cristianos, cerramos las 5 avenidas del alma a Satanás, seremos cristianos como victoriosos. Y hay algo de las 5 que nosotros lo subestimamos, no le damos importancia, que es el gusto de comer y también el olfato. Por la comida desordenada
cuántas enfermedades hay. Y eso está afectando al pueblo de Dios. Los que tenemos ya un tiempo largo en la iglesia, los que están aquí, que tienen más de 30 años, 40 años, que nacimos en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hace 20 o 25 años ningún adventista sufría de diabetes y mucho menos moría de corazón. ¿Por qué hoy en día, recuerden, cuando hablo de iglesia no hablo de esta sola, hablo de los 23 millones, 24 millones de adventistas que hay en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente muriendo de tantas enfermedades dentro de la iglesia hoy en día, con diabetes, con problemas circulatorios? Porque nosotros nos hemos olvidado de un mensaje pro salud. Yo digo lo que tenemos que comer. Génesis 99, legumbre y semilla. Esa es la comida que Dios, porque nosotros somos un pueblo especial, con una comida especial, con una adoración especial, con un sentir especial. Pero no hemos olvidado de eso. Recuerden, la lección habla de eso, la lección de este trimestre, la del otro. Dice que Dios le cambió hasta la forma de comer al pueblo de Israel. Y ellos estaban acostumbrados a comer lo que había Egipto, que querían carne. Mientras comían el maná, no se enfermaban y nadie moría. El que empezaron a cambiar la dieta que Dios dijo, ¿qué pasó? Empezaron a morir. Entonces, el pecado no es acción. Y Jesús lo explicó muy bien. Cuando usted se come un buen mango o una buena manzana, usted dice, ¿qué buena está la manzana o qué bueno está el árbol? Pero el árbol le queda la manzana. El árbol le queda la manzana. Si el árbol es malo, va a dar la manzana mala. Pues lo que pasa es que no hemos probado el árbol. Fue el fruto. Entonces, por eso que te digo, por su fruto lo conoceréis. Si usted, cuando Cristo dice que por su fruto lo conoceréis, es cuando usted come un mango, dice, wow, la mata que está en el patio de mi casa da unos mangos. Usted no dice, el mango da mango. No. Usted dice, tengo una mata de aguacate, que da un aguacate que parece mantequilla. Usted no le da el tributo al aguacate, usted le da el tributo a la mata, porque la mata es la que produce aguacate. Primero yo le dije, ay, pero qué aguacate está con esta mata. Exacto, pero primero se dice que el fruto es el bueno. Entonces, la vida cristiana es constantemente que dar fruto. Ahora, a lo mismo que hice con la ley voy a hacer ahora con la gracia. Antes de la creación de la tierra, había gracia. Antes de la creación, había gracia. Yo entiendo que no, porque la gracia fue cuando por la muerte de Cristo. No, Dios creó el mundo después. No, antes de crear el mundo, había gracia. Después que creó Dios al mundo, porque hizo las aves y las cosas, las carnes, No, te voy a explicar. pero no había. Había. No había, dice el que no había. Yo creo que no había necesidad. No había necesidad. Por la condición del ser humano real. Ok. Vamos a explicar eso. Primero hay que saber entender qué significa la palabra gracia. Gracia es un don, es un vocabulario divino. Es un don que Dios le da a usted sin merecer. Escuche bien, sin merecerlo, pero más sin merecerlo, ya sea una condición buena o una condición pecaminosa. Lo voy a explicar con la misma creación. Cuando Dios hace el mundo, hace un paraíso hermoso, un Edén hermoso, bello, y crea a Adán. Lo hizo Adán y sopla aliento en su nariz y se hace un ser viviente y Adán abre los ojos.
Y Adán ve este mundo tan perfecto, tan lindo, y ve muchos animales, y ve el mar azulito, y ve todo perfecto. Y se acerca y coge una manzana o algo. ¿A qué llamamos eso? ¿Qué hizo Adán para estar en un paraíso y tener tantas cosas? Gracias. Eso es gracia. Porque Dios le dio un don como que él no merecía. Después que Dios le dice a él, tu trabajo va a ser lavar y cuidar el huerto. Ese va a ser tu trabajo. Eso es gracia. Ahora bien, la gracia se manifestó cuando Adán pecó, pero ya estaba delante de la fundación del mundo. Pero el trono de gracia se inauguró con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora ya Satanás no tiene poder en este mundo, sino que Cristo le quitó la muerte eterna, la pagó la muerte eterna. Eso es importante que sepamos. Eso lo vamos a explicar cómo yo me salvo, como por gracia o por ley. Miren, ya explicamos lo que es la ley, ¿verdad? Y explicamos lo que es la gracia. Ahora vamos a explicar lo siguiente. Cuando Dios creó a Adán, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero la eternidad de Adán, igual que la de Lucifer, es acondicional. ¿Cómo así? Hasta el día que ellos se encontraran fieles. El día, dice Ezequiel 28, que el día que Satanás fue hallado infiel, hasta ese día llegó su perfección. Dejó de ser perfecto, Adán también. Entonces se perdieron. Adán, al pecar, pierde la vida eterna. Escuche bien. Pierde la vida eterna y por ende entra la muerte eterna, que es la muerte de bendición. Adán estaba perdido eternamente. Y lo dice Pablo en Romanos 3:23. Búsquenlo ahí en la Biblia. Vamos a leer. Sí. Vamos a leer. Léalo ahí para que usted vea. 3:23. Todos, esa palabra todo, es todo el que nace en esta tierra. Todo, sí. Están destituidos de la gloria de Dios. Está destituido De la gloria de de Dios. la gloria de Dios. Si está destituido es porque una vez tuvo como instituido. Porque a nadie lo instituyen si no está instituido. Entonces, estamos todos perdidos y nos quitamos que la gloria de Dios. Ahora, hay que, Pablo está haciendo esto en referencia a Adán, que fue el padre. ¿Por qué Adán se sintió desnudo? Porque con el pecado se le fue la gloria, la vestidura, la vestimenta se le fue. Y eso tiene un trasfondo bíblico, hermano, extraordinario, lo que es la vestimenta. Entonces Adán pierde la vida eterna. Ahora, ¿por qué si Cristo le dijo a Adán, tú vas a morir, el día que tú comas del árbol morirás? ¿Por qué no murió Adán en ese mismo instante? Muchos dicen que fue porque la promesa de Génesis 3:15 es válida, pero también fue por qué, por gracia. Y aunque tuvo que pagar la muerte normal, existe la segunda muerte. Como hay dos resurrecciones. ¿Ustedes saben que hay dos resurrecciones? Ustedes lo saben. Hermana, búsquese ahí San Juan 5:29. Lo dice el mismo Cristo. Léalo ahí, mi hermano. 5:29. He aquí viene la hora que cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz. el que hizo lo bueno, Lo que hicieron los buenos saldrán a mas el que hizo lo malo, a relación de condenación. De condenación. Hay dos resurrecciones. Por eso yo decía en estos días en una campaña que daba, solamente nuestro anhelo es de ver a Jesús, porque los perdidos
también debe algo, sino ver a Jesús y vivir con Él eternamente. Entonces, Cristo paga en la cruz del Calvario la muerte eterna. Cristo experimenta el sabor de la muerte eterna para salvarnos a nosotros. ¿Usted está escuchando bien, hermano? La muerte que tú y yo teníamos que pagar eternamente, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice en San Juan 14:6, nadie, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el pasaporte de llegar a dónde? Al reino de los cielos. Entonces, parece como que Dios quiere como que uno hable de este tema, porque esta mañana surgió una pregunta. Si una gente acepta a Jesucristo como un salvador personal y no guarda el sábado, igual a los mandamientos de Dios, ¿va para el cielo? ¿Va para el cielo? Sí, va para el cielo. Todo depende de las circunstancias del ser humano. Recuerden que nosotros a veces nos enfocamos solamente en que Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Pero también se nos olvida que Dios es justo. Y que Dios es un Dios que le gustan las cosas bien claras. Le voy a poner un ejemplo. El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz guardó un sábado. El ladrón de la cruz llegó a América. No. El ladrón de la cruz llegó a llevar el reino con salud. No. No. Y Jesús le dijo, desde hoy, poca palabra, tú eres salvo. Ahora bien, yo estoy seguro que si al ladrón se le da una oportunidad de bajar de la cruz, él guarda el sábado. Pero las circunstancias, hermano, no se lo permitían, estaba ya a hora de que lo maten. Y no es verdad, hermano, entra en su mente que todo aquel ser humano que quiera salvarse, Dios lo va a abandonar, Dios no abandona a nadie, hermano. Porque le voy a decir algo, ¿qué dice Ezequiel? Yo no quiero la muerte del impío, sino que todos se vuelvan a mí de su marca. Hermano, Dios quisiera que el mundo entero se salve, porque para eso fue que vino, lo que fue otra vez la Biblia, para que todo el mundo crea, no un grupito, todo el mundo, todo el ser vivo que nace en esta tierra, Dios quiere que se salve. Entonces se salva. Ahora bien, si usted hace parte de un salvador personal y usted puede guardar un sábado y usted sigue en desobediencia, si usted adora a otros dioses y usted sigue en desobediencia, lamentablemente usted está desaprovechando la oportunidad que Dios le está dando. Ahí sí puede correr peligro su salvación. No porque Dios quiere, el problema es que cuando yo desobedezco, entonces me hago esclavo, dice Pablo, del otro, de Satanás. Me hago reo, preso del enemigo. Entonces, la salvación no es lo que yo hago. ¿Cuántos creen que la salvación es por lo que yo hago? Por mi conducta. ¿Cuántos creen? Por lo que yo me porto bien. Si la salvación hubiese sido por conducta, Cristo le hubiese dicho al Padre, Padre, pues, ¿para qué yo me voy a morir, a sufrir tanto? Si el hombre portándose bien puede llegar al cielo. La salvación no es lo que yo hago ni lo que tú haces. La salvación es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario.